Buenas noches. Entonces, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Católica y también pues que nos ven por las transmisiones a través de las redes sociales. Bueno, nosotros venimos en un ciclo que dice que el tema es 3 claves para dar lo mejor de sí mismo, ¿sí? Entonces, pues cuando estaba revisando este tema me parecía muy bueno porque son 3 claves que están inspiradas en la palabra de Dios y que nos llevan a sacar lo mejor, ¿cierto? La primera conferencia que nos dio Elizabeth nos hablaba de las emociones. Entonces nos explicaba cómo las emociones jugaban un papel súper importante, al igual que los pensamientos y los sentimientos. Y yo creo que a todos nos ha pasado que queremos hacer una cantidad de cosas buenas, pero terminamos haciendo las cosas precisamente las que no queremos. Y eso yo creo que es la lucha de todos los seres humanos. Queremos hacer una cantidad de cosas buenas o dejar de hacer unas malas. Y no, y es esa lucha y lo quiero y le pido a Dios y bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero aquí la palabra de Dios nos está dando 3 claves especiales para que nuestra vida pueda florecer un poco más, para que no seamos presos de las emociones, de los pensamientos y de los sentimientos. La primera clave nos la daba la semana pasada Sol, y era la fe. Ella nos dio un testimonio muy bonito, nos mostraba cómo en medio de una situación difícil que ella estaba viviendo, puso su fe en el Señor y pudo construir un proyecto supremamente hermoso que era darle vivienda a sus hermanos. De todo lo que nos dijo Sol, pues yo quiero rescatar la definición de fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luis Fer, ¿hay posibilidad de correr eso un poquito? Entonces, la fe es esa certeza en algo que yo estoy esperando. Entonces hay veces que uno dice, por ejemplo, yo tengo fe que voy a sacar adelante a mis hijos, que les voy a dar la posibilidad de educarlos. Y de pronto las cosas están difíciles y la situación no es la mejor y de pronto los muchachos tampoco son los más disciplinados y más juiciosos, pero uno es como con esa fe y esa certeza de que algún día uno va a ver a esos muchachos por allá en un auditorio recibiendo ese diploma de grado, ¿cierto? Entonces esa es la fe y puede que de primera uno no lo vea posible. Entonces es esa certeza de lo que yo estoy esperando, pero adicional es una convicción de que eso va a pasar así yo no lo vea. La palabra dice que nosotros tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Y también nos dice la palabra que primero todo se conquista en los planos espirituales y luego eso se materializa en la vida real. Entonces, ahí es donde empieza la batalla de la fe, porque yo recibo esa promesa, recibo ese sueño de parte de Dios, esa revelación de parte de Dios y yo ya la empiezo a ver y la empiezo a visionar y a declarar y así la situación que esté viviendo en el momento sea completamente diferente, pero yo sé que eso va a pasar y entonces empiezo a declararlo y eso es fe. Eso es fe. Imagínense cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. Esa era la fe. Y eso era lo que los sostenía, esa promesa. Entonces,
Todo eso nos lo explicó Sol. Yo les voy a tocar la segunda clave que nos va a llevar a sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuál es esa segunda clave? La esperanza. Entonces, hoy vamos a hablar alrededor de la esperanza. El tema de hoy va a ser un poco corto y quiero que lo hagamos más vivencial. Entonces, yo les voy a hablar, les voy a dar unas definiciones, les voy a compartir algo que viví. Y luego quiero que desde ahorita mismo los que estamos acá y los que nos estén escuchando, nos estén viendo por internet, empecemos a disponer nuestros corazones y a pedirle al Espíritu Santo que empiece a trabajar desde ahora en nuestro corazón, porque yo sé que hoy va a pasar algo especial. Yo sé que todos los que están escuchando y nos están viendo van a empezar a experimentar cosas muy lindas, porque el tema de hoy tenía unas ganas de darlo. Desde que me dijeron que me tocaba la esperanza, yo, ese es el tema, y yo era pensando, y durante todos estos días no lo estuve preparando, pero sí lo estuve como madurando en mi corazón. Entonces empezaba y yo le pedía a Dios que me mostrara la esperanza, y Dios es tan lindo que utilizó al Padre Juan Jaime en una de las Eucaristías del domingo para hablarnos de la esperanza. Eso tiene que ver con lo que les voy a compartir más adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la esperanza. A mí por lo general me gusta mucho arrancar todas las definiciones desde el diccionario, porque me parece que es una manera muy concreta de aterrizar el significado de una palabra. Muchas veces no conocemos el verdadero significado y son una cantidad de suposiciones que hacemos alrededor de una definición. Entonces lo que nos dice el diccionario es que la esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Vamos a volverla a leer despacio. La esperanza es un estado de ánimo. Entonces lo primero que me llamó la atención de la definición es que es un estado de ánimo. O sea que yo creo, pues no sé, yo creo que los estados de ánimos tienen que ver de pronto con las emociones, porque cuando yo estoy triste o cuando estoy muy eufórico, muy alegre, entonces eso hace que mi estado de ánimo cambie. Pero también a lo largo de mi caminar me he dado cuenta que también los estados de ánimo pueden llegar a ser una decisión. Yo me he dado cuenta que muchas veces en nuestra vida son temas de decisiones. Usted nunca puede esperar a que le nazca perdonar. Usted toma la decisión de perdonar. Usted nunca puede esperar a estar feliz. Usted toma la decisión de ser feliz. Porque si mi felicidad depende de una cantidad de circunstancias, voy a tener felicidades muy momentáneas. Entonces mi felicidad va a ser momentánea si estoy bien con mi esposa, si tengo una buena situación económica, si tengo buena salud, una cantidad de cosas, si no se me ha caído el pelo. Entonces, todo ese tipo de cosas lo llevan a uno a ser feliz, pero eso es un instante. Entonces, ¿qué tiene que tomar uno? La decisión de ser feliz. Y yo tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo. Y eso es un principio que el Señor nos da. Es el principio del contentamiento. Es aprender a estar contento con lo que tengo. Y no a estar buscando más y más, sin decir que no quiera cada vez mejorar. Pero aprender a ser feliz con lo que tengo. Entonces miren que esa es otra decisión. Decido ser feliz. Otra decisión que tomo. Amar. Entonces, cuando yo me casé, yo decidí amar a mi esposa. Y al principio era muy fácil, pues porque uno está muy enamorado y la magia del matrimonio. Pero llega momentos en los que la situación se pone difícil y ahí es donde sale la convicción de la decisión. Y yo me acuerdo, y en los momentos difíciles de mi matrimonio, yo recuerdo cuando delante de Dios en el altar, el sacerdote nos hizo poner a los dos las manos en... Eso tiene un nombre, bueno, el mes,
en el altar, pero como la mesa de mármol, pues donde hacen el oficio, ahí nos puso y nos explicó pues que eso era el lugar más sagrado de todo y que ahí era donde se hacía todo lo de la Eucaristía y nos puso a los dos la mano ahí y nos dijo, en este, el lugar más santo, el lugar más especial del altar, ustedes dos van a hacer un pacto delante de Dios y el testigo voy a ser yo como ministro y Dios va a ser su testigo. Cuando yo me acuerdo de eso y estoy pasando momentos difíciles o situaciones incómodas, si yo me pongo a llenarme de motivos por bobadas que tenemos y discusiones que tenemos, pues mi matrimonio se echa a perder. Entonces ahí es donde recuerdo que yo un día tomé la decisión de envejecer al lado de Natalia. Esa es mi decisión. Y decidí amarla, porque amar al principio es muy fácil. Y entonces amar al principio pues es la magia, es el enamoramiento, es el cuerpo lindo, es una cantidad de cosas. Es la personalidad súper linda aflorando, pero ya después del matrimonio ya uno empieza a sacar lo que hay dentro. Y entonces ya uno es más natural. Y cuando va saliendo esa naturaleza real, uno ya empieza, uy, pero ya resulta que ya la decisión se tomó. Y entonces miren que todo es decisiones. Entonces la esperanza yo creo que también es una decisión. Porque mire que dice que es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. Entonces lo primero que tenemos que hacer con respecto a la esperanza es saber que es un estado de ánimo. Entonces cuando es un estado de ánimo yo decido cómo va a estar mi ánimo, cómo van a estar mis emociones y tomo la decisión de estar en un estado de ánimo optimista. Lo contrario a optimista es pesimista. Entonces, si yo voy a estar en un estado de ánimo optimista, quiere decir que tengo la certeza de que la situación actual va a mejorar. Ese es el optimista. El optimista es aquel que dice, no, acabamos de perder el partido, pero igual estamos sumando puntos en la clasificatoria general porque el otro equipo empató y, cierto, los que les gusta el fútbol son así con esa posición toda optimista y luchando para que su equipo no vaya a bajar a la B o a otra categoría inferior. Ese es el optimismo, ¿cierto? Basado en resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida. Entonces, yo creo que ya queda claro qué es la esperanza. Es un estado de ánimo donde vamos a estar optimistas, basados en expectativas de resultados favorables. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a la palabra de Dios. Hay algo que en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13 dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Entonces hoy nos vamos a centrar en la esperanza. ¿Por qué toco ese versículo? Porque nos está diciendo que de todo lo que hay, esas 3 cosas van a durar para siempre. Esas 3 cosas nos van a sostener ahora y en la eternidad. Entonces, esa es la relación con respecto a la palabra. Y de acuerdo a las virtudes teologales, ¿qué es la esperanza para nuestra Iglesia Católica? Entonces, dice, la esperanza es la virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y la vida eterna, como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en el auxilio de la gracia del Espíritu Santo. O sea que, combinando la definición de esperanza más la definición de nuestra Iglesia Católica frente a la esperanza, ¿qué es la esperanza? Yo digo que es un estado de ánimo, una actitud optimista, ¿cierto?
¿Y cuál es la situación favorable o el resultado favorable que nos promete nuestra iglesia? Que vamos a estar en el reino de los cielos, que vamos a conquistar la eternidad. ¿Basados en qué? Poniendo nuestra confianza en la promesa de Cristo. Y la promesa de Cristo fue que Cristo dio su vida por nosotros. Adicional a eso, nos está remitiendo que a pesar de que Cristo dio la vida por nosotros y nos da la vida eterna a nosotros, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para durante el tiempo que estemos aquí en nuestra vida terrenal, podamos hacer las cosas bien. Entonces, esa es la esperanza. ¿Listo? Ahora quiero que analicemos de dónde viene la esperanza, porque la definición yo creo que es sencilla, pero bueno, ¿de dónde viene la esperanza? ¿O por qué tenemos esperanza? Miren, cuando una persona pierde la esperanza, pierde todo. Yo creo que en el momento en que una persona pierde la esperanza es que ya empieza a contemplar la posibilidad de acabar con su vida. Porque ya no tiene ninguna esperanza, ya piensa que es un fracaso completo y que no tiene ningún motivo para vivir, nada. Entonces, yo me puse a analizar, bueno, entonces, ¿de dónde nace la esperanza? Normalmente la esperanza nace de un resultado favorable. Entonces, todos tenemos esperanza en algo. Por ejemplo, yo lo he vivido. Una de las mayores esperanzas y de las mayores motivaciones para uno salir adelante y luchar son sus hijos. Cuando uno tiene hijos, uno sabe que tiene una motivación y una expectativa de pararse de esa cama. ¿Para qué? Para salir a trabajar, para poder educar a esos hijos. Tiene una esperanza de saber que uno es la inspiración de ese hijo. Yo me pongo a pensar con mis dos hijitos. Yo les tengo que dar muy buen ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que yo hago y que a veces no quisiera hacer, pero ay, me paro y lo hago como solo con la intención de darles el ejemplo. Por ejemplo, lavar los platos. Y entonces yo digo, ay, qué pereza lavar los platos. Y entonces, pero hay veces que digo, tengo que darles el ejemplo a ellos, que vean a su papá lavando los platos, así sea duro. A mí me gusta mucho cocinar, pero no me gusta lavar los platos. Entonces, yo digo, bueno, yo les enseño a cocinar y que la mamá les enseñe a lavar los platos. Pero igual, en algunas ocasiones, cuando la mamá cocina, hay veces que digo, voy a lavar los platos. No siempre lo hago y hay veces que eso se acumula, bueno, no sé. Pero también muchas veces lo he hecho basado en la inspiración o en la motivación de darles un buen ejemplo. Porque ellos van a vivir solos en algún momento y tienen que aprender a lavar sus platos y todo. Entonces, eso me parece súper importante. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que son motores de esperanza. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestra familia. Por ejemplo, tener la esperanza de casarse, ¿cierto? La esperanza de terminar la universidad. Una cantidad de cosas que nos motivan, pero resulta que esas motivaciones son muy efímeras, llegan y pasan. Entonces, por ejemplo, si mi motivación es sacar adelante a mis hijos y darles una profesión universitaria, ¿y a mí quién me garantiza que de pronto no les gusta estudiar? Entonces ahí se va a ver frustrada mi esperanza y yo ya no voy a tener una inspiración. Entonces hay que tener mucho cuidado cuáles son nuestras fuentes de esperanza. Porque en la medida que tengamos fuentes de esperanza
digamos que irreales o que sean como volátiles, pues que hoy están utópicas, todo eso, pues sufrimos. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, entonces ¿dónde nace la esperanza? Y me di cuenta que la esperanza nace en la fe. Por eso la fe y la esperanza van de la mano. Y entonces yo digo, listo, entonces la esperanza nace de la fe. Primero tengo que tener fe para tener esperanza. Pero resulta que me pregunto yo, ¿y de dónde viene la fe? Porque es que decirle a uno que tenga fe, pues si uno fe, entonces eso es muy relativo. Entonces me puse a buscar, bueno, ¿y de dónde viene la fe? Y resulta que la fe nace de escuchar la palabra de Dios y creer en sus promesas. De ahí viene la fe. Entonces, todos nacemos con un nivel de fe. Pero, ¿qué es lo que activa ese nivel de fe? Oír la palabra. Y dicen los de programación neurolingüística que la palabra de Dios hay que escucharla de manera audible. Entonces se recomienda que leer la Biblia es muy bueno, pero que también hay que leerla en voz alta. Cuando yo empiezo a declarar esas promesas, ¿se acuerdan que hace unos días vimos un tema que tenía que ver con los mensajes de texto y que Dios nos hablaba a través de la palabra? Resulta que cuando yo empiezo a ejercitarme en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios, mi corazón se va llenando de esa palabra, y entonces se va activando mi fe. Y entonces en momentos donde estoy en peligro, me acuerdo que por ahí leí el Salmo 23 que dice que el Señor es mi pastor y que nada me falta y que me llevará por verdes prados y que cuidará de mí. Entonces, si yo en algún momento de mi vida he leído ese Salmo 23 y lo he meditado y lo he repetido en mi corazón, en un momento de angustia, esas palabras de Dios van a aflorar en mi corazón y ahí va a surgir la fe. Y entonces voy a tener la certeza de que estoy caminando por un callejón oscuro, pero no tengo miedo. Porque pasa algo dentro de mí que la situación es la misma, pero la fe se activó. Y puedo estar solo en ese callejón y puede que esté asustado y que tenga las manos frías y el vacío en el estómago del susto, pero tengo la fuerza suficiente para caminar, porque tengo la certeza de que el Señor es mi pastor y que yo soy su oveja y que Él cuidará de mí. Y entonces así se va activando la fe. Entonces, a partir de lo que les acabo de compartir, estructuré unos pasos para construir la esperanza. Son unos pasitos muy sencillos que quiero que, pues, si tienen la forma de tomar nota, los revisemos para que empecemos a construir la esperanza. Porque miren, no hay nada más rico que tener una vida llena de esperanza. Mire, cuando uno saluda a una persona sin esperanza, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿No? Ahí, y tal cosa, no, bien. Y tal, y ve, y vas a entrar a la universidad, no, ¿yo cuándo? Y tal cosa, y es así, y son unas personas como si tuvieran una nube gris encima con el aguacero y el rayo. Y son unas vidas tristes y vidas apagadas. En cambio, cuando yo dejo que la esperanza florezca en mi corazón, la situación siempre va a ser la misma, pero yo voy a tener una sonrisa. ¿Saben por qué? Porque tengo una actitud optimista frente a una condición favorable que va a venir más adelante. Y puede que en este momento esté pasando por una situación difícil, pero tengo la certeza, acuérdense que certeza viene de fe, que mi situación va a mejorar. Y cuando yo tengo la certeza que mi situación va a mejorar, mi situación mejora. Porque empiezo a hacer lo que tengo que hacer y la situación va a mejorar. Entonces, los 3 pasos que tengo son,
Primero, leer la palabra de Dios. Miren, qué pena que seamos tan insistentes, pero la única manera que tenemos para progresar espiritualmente y al igual que el espíritu en todas las áreas de nuestra vida es leyendo la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me confirma que eso es cierto? Que nos da tanta pereza. Porque si la palabra de Dios no fuera tan poderosa, no nos daba tanto sueño, tanta pereza y no se crearían tantos mitos alrededor de leer la Biblia. Porque dicen que se enloquece, a usted le da sueño, absolutamente todo. O sea, que ¿por qué hay tanta oposición para que leamos la Biblia? Precisamente porque cuando leemos la Biblia, activamos una cantidad de cosas en nuestra vida y nuestra vida es transformada a través de la acción de la palabra de Dios. Entonces el primer paso es que leer la palabra. ¿Para qué es importante leer la palabra? Por dos cosas. Primero, para conocer a Dios. Miren, desafortunadamente nosotros no conocemos a Dios. Nosotros lo que conocemos de Dios es la imagen de la Santísima Trinidad. Es un viejito barbado con un bastón y es una imagen de un Dios casi que castigador. Esa es la imagen y ese es nuestro conocimiento de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor, que Dios es de misericordia, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que Dios habla de tú a tú con los hombres, que Dios no está por allá arriba en una nube ni en un altar donde yo no lo puedo ni tocar, sino que me doy cuenta que el rey David tenía conversaciones íntimas con Dios, que Moisés hablaba con Dios, que Jesús oraba con su Padre en la madrugada y todo lo que nos dice la palabra alrededor de Dios y de su naturaleza, yo ya me empiezo a dar cuenta que Dios hace unas cosas y ya cambio ese concepto de Dios por allá lejano. Entonces ese primer paso es leerlo. Otra cosa que nos da a leer la palabra, nos damos cuenta que Dios ante todo es bueno y nos ama. Dios nos ama. Entonces cuando nosotros hacemos el ejercicio diario de leer la palabra, así sea solo un versículo pues, pero tenemos ese hábito, nos damos cuenta que Dios nos ama. Y ese es el primer paso, saber que Dios me ama. Porque desafortunadamente muchas veces no somos conscientes de que Dios nos ama. ¿Listo? El segundo paso, encontrar una promesa que me sostiene en la fe. ¿Cómo hago yo para encontrar una promesa que me sostiene en la fe? Resulta que a medida que usted va empezando a leer la Biblia de manera sistemática o desinteresada, usted empieza a leerle, hoy voy a leer este salmo, hoy voy a leer el libro de Proverbios, hoy voy a leer el Antiguo Testamento o voy a leer una carta y usted empieza a leer, pero en medio de esas lecturas pasa algo especial y algo que es muy lindo. Usted leyó algo y usted sintió que saltó de la Biblia a su corazón. Y usted dice, uy Dios, esa es la respuesta a lo que yo quería saber. Y usted empieza a darse cuenta que ese versículo tiene algo especial y ¡pah! Saltó a su corazón y usted dice, esto es lo que yo necesitaba. Esas se llaman las promesas. ¿Cómo llegan las promesas a nuestra vida? Hay unos libritos de promesas muy lindos como el que nos regaló Sol la semana pasada, donde hay ciertas promesas para cada situación que estemos viviendo. Hay otras cajitas donde usted saca un papelito y ahí hay un versículo y eso es una promesa. Ahí nos llegan las promesas. Otras veces cuando yo estoy haciendo mi lectura cotidiana de la Biblia y hay un versículo que salta. También pasa, yo puedo sacar de esos libritos de promesas y leer varias promesas y todas son muy lindas, pero no todas son para mí. Pero usted hay veces que está pasando por una situación difícil de cualquier cosa
Y usted leyó esa promesa y usted siente que esa es su promesa. Y usted se la lee a su esposa o a su mejor amigo con esa alegría de que esa es la promesa que le va a cambiar la vida y que también va a cambiar la vida del otro. Y puede que para el otro le resbaló. Pero esa promesa hizo algo en mi corazón y yo me di cuenta que eso era algo de parte de Dios para mí. Era un mensaje de texto, pero hecho específicamente para mí en la situación que yo estoy viviendo en este momento. Porque también les digo, hay promesas para ciertas épocas. Entonces, si usted está pasando una situación económica difícil y le llega una promesa financiera, usted siente que esa es la promesa, pero puede que a los 2 años ya su problema no sea financiero, sino emocional. Y entonces llega otra promesa que va a resolver su situación emocional. Entonces, lo primero es empezar a estar dispuestos a recibir las promesas. Pues como esto se trata de una relación, para los que son un poquito escépticos, vamos a hacer el ejercicio de decirle ahorita mismo, ¿sabes qué, papá Dios? Quiero que empieces a revelar promesas a mi vida. En este momento dispongo mi corazón y mi mente para que a partir de hoy empieces a revelar promesas que me van a sostener en mis momentos de dificultad y que me van a impulsar aún más en mis momentos de éxito. Y desde ahí ya estamos empezando a darle permiso a Dios a que se revele a través de su palabra a nuestras vidas. Listo. Entonces, la promesa es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la promesa? Porque resulta que cuando Dios nos promete una cosa, nos da la certeza de que la va a cumplir. Pero también ustedes saben que el diablo es especialista en empantanar y entumbar todas esas promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Cuando yo tomé la decisión de casarme, yo le hice una carta a Dios y yo puse todos los atributos que quería que tuviera mi esposa. En todo, como persona, en su parte profesional, personal, espiritual, todo, y también en su parte física. Y yo puse absolutamente todo. Y me acuerdo que una vez le leí o le compartí como todo lo que había escrito a mi tía y a mi primo. Y me va diciendo mi primo, Carlos Andrés, esa esposa que usted quiere es como Superman. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Porque ninguna de las dos existe. Y se atacaron a reírse todos y todo, y yo me quedé callado. Y yo decía, yo tengo la certeza que sí existe. Y me acuerdo que venía aquí a hacer ayuno los sábados y decía, Señor, donde quiera que esté, cualquiera que le esté poniendo la mano, aléjalo, porque yo sé que esa mujer ya está para mí y tráela a mi vida. Y otro día les cuento pues cómo la conocí y cómo se cumplieron todas esas promesas. ¿Sabe qué fue lo único que no cumplió el Señor? 2 cositas. Una, que es más alta que yo, y yo había dicho que fuera entre 1,65 y 1,70, y Nati mide 1,78, entonces me toca empinarme para darle un besito. Y la otra es que yo le decía que le fascinara la finca y todo el cuento, pues que fuera toda agropecuaria, y cuando éramos novios me decía que sí, y cuando nos casamos y que ya yo, bueno, y que las vacas y todo, y yo le dije, ¿y tú no me habías dicho? Pues, y me dijo, sí, a mí me gustan las fincas en cerritos, con piscina, bien bonitas. Ha sido lo único, pero pues frente a una lista que tiene de todo, 100%. Entonces, miren, cuando la gente se burlaba y me decía que no y todo, yo era callado. ¿Por qué? Porque el Señor me prometió que me iba a dar una esposa como yo la quería. Porque yo le dije, Señor, yo quiero esto y confírmame si quieres que no me case, entonces quítame el anhelo de tener una familia y yo me voy de sacerdote de lo que tú quieras. O si no, entonces pone el anhelo en mi corazón que se mantenga y que llegue mi esposita. Y llegó.
Y llegó como le dije que quería que llegara y la conocí como la quería conocer, porque yo le dije que la quería conocer en una iglesia y la conocí en misa. Entonces fue todo maravilloso. O sea que cuando uno empieza a conocer a Dios se da cuenta que sí es cierto y que existe, y si Él me promete una cosa, me la cumple, porque el Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que todo lo que Él promete, lo cumple. Entonces yo ya empiezo a tener esa certeza. ¿Qué pasa? Cuando el Señor nos revela esa promesa, la gente nos dice, no, eso no va a pasar, no, ¿cómo se le ocurre? Es que tal cosa. Y entonces ahí es donde la fe se convierte en algo sobrenatural que me encapsula y me vuelve como un escudo. Hay una porción de las Escrituras donde dice que la armadura de Dios, y dentro de la armadura de Dios, la fe es el escudo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué funciona como escudo? Porque ese escudo es lo que me va a proteger de los malos pensamientos y de los malos comentarios que van a llegar a mis oídos, donde me van a decir que todo está perdido. Entonces yo tengo esa promesa, entonces yo necesito una bendición de sanidad y yo reclamo una promesa de sanidad, y así me sienta enfermo y desbaratado, yo reclamo esa promesa y empiezo a declararla, y entonces eso se vuelve como un escudo que no deja que todos esos comentarios nocivos de las demás personas y esos pensamientos que llegan a mi cabeza me afecten. Entonces por eso es importante. Entonces el segundo paso importante es encontrar una promesa que me sostenga. Listo, entonces vamos a pedirle al Señor que cada situación que estemos viviendo nos regale una promesa que nos sostenga. Miren, no hay nada más maravilloso que sostenerse de una promesa. Es hermoso, ustedes no se imaginan todo lo que uno ha vivido, lo que uno vive, todo, son situaciones difíciles, y no hay nada más rico que sostenerse de una promesa. Cuando uno se sostiene de una promesa, uno puede caminar sobre las aguas. Y el Señor nos empieza a dar promesas y promesas y promesas en todas las áreas. Y hay veces que uno ve que no tiene ni parecido lo que está viviendo con la promesa que el Señor le dio. Pero uno se sostiene en la promesa. Y llega el momento en que se cumple. Se cumple, sino que no es fácil. Porque hay veces que los tiempos son largos y pasan años y años y años y años y uno no ve la promesa, pero ahí es donde está el chiste de la fe. Y si tenemos una fe fundamentada en una promesa, ¿qué va a venir? La sonrisa de la esperanza, porque vamos a tener la certeza de que esa situación favorable va a llegar. Tercer paso, nace la esperanza de la confianza en que Dios me ama y tiene el control de mi vida. Entonces repitamos los pasos. Primero es leer la palabra para conocer la naturaleza de Dios y tener la certeza de que Dios es bueno. Segundo, encontrar una promesa, que esa promesa es la que va a activar mi fe y me va a mantener en las situaciones difíciles. Y como resultado de esos dos pasos nace la esperanza de la confianza en que Dios me ama y tiene el control de mi vida. Como ya hemos venido recorriendo las Escrituras y conocemos la naturaleza de Dios y sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios prometió cosas buenas para mi vida, automáticamente ¿qué se gesta en nuestro corazón? La esperanza. Y hay una cosa que es muy liberadora y que apenas estamos aprendiendo a vivir en este año, y es aceptar la soberanía de Dios. Miren, cuando nosotros aceptamos la soberanía de Dios, estamos aceptando que todo, absolutamente todo lo que llegue a nuestra vida, sea bueno o sea malo, fue porque Dios lo permitió. Y entonces las cosas buenas son muy fáciles recibirlas, pero las cosas malas. A mí me tocó una madrastra, pero de lujo, haga de cuenta esas de película de terror. Y yo me ponía a pensar,
Y es una cosa que yo tengo que perdonar, yo tengo que perdonarla a ella, pero en serio que le pido y le pido al Señor y todo, pero ¿saben qué fue lo que me detonó a perdonarla? Y yo creo que ya la he perdonado por ahí en un 80%. No del 100 porque todavía tengo pesadillas con ella. O sea que yo creo que mi inconsciente sigue por allá luchando porque tengo muchas pesadillas por las noches con ella. Pero bueno, ya no son tantas, ya puede ser una pesadilla por ahí cada 15 días, cada mes. Antes era todas las noches. Entonces yo creo que voy en un proceso de perdón que ha ido creciendo. Pero cuando hablábamos del tema de la soberanía de Dios, ¿sabe qué me pareció tan bacano y tan liberador? Y desde eso no he vuelto a soñar con ella. Yo me puse a pensar, si Dios permitió que Consuelo llegara a mi vida, es porque era necesario que yo viviera una situación con ella. Y solo a través de lo que he vivido con ella, o viví, pues ya no tenemos relación. Solo a través de lo que he vivido con ella, he aprendido tantas cosas. Como por ejemplo un día el Señor me dijo que tenía que aprender a perder. Así de sencillo. Yo, Dios, ¿pero qué quieres que aprenda? Y me dijo, tienes que aprender a perder. Y yo, tú. Y aprendí a perder y perdí con ella. O sea, pónganse a ver, yo me pongo a ver mi historia y yo digo, lo más doloroso que yo he vivido es Consuelo, que a la hora del teso no es nada comparado con vidas más dolorosas de otras personas. Pero con todo y eso, si Dios permitió que Consuelo llegara a mi vida, es porque ella tenía un papel fundamental en algo que yo tenía que aprender o algo que yo tenía que corregir. O sea que ella no es tan mala. Ella tan solo fue un instrumento que Dios aprovechó en una coyuntura de mi vida para enseñarme un par de lecciones. Y entonces cuando yo empecé a ver a Consuelo de esa manera, dejé de soñar tanto con ella. Porque me di cuenta que en medio de todo, Dios era tan grande y tan soberano, que si Él no hubiera querido que ella me maltratara y me hiciera lo que me hizo, sencillamente la hubiera podido contener, porque para Él no hay nada imposible. Dice que no se cae ni una hoja. O sea que si Él en su infinito amor por mí permitió que Consuelo tocara las llagas de mi corazón y me tocara el orgullo y me tocara una cantidad de cosas feas que hay dentro de mí, es porque tiene un propósito. Entonces, cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, descansamos. ¿Por qué? Porque yo podría decir, no, es que Dios se equivocó, Dios no necesitaba que llegara Consuelo a mi vida para que yo aprendiera a ser más humilde o para que yo aprendiera a perder o para cualquier otra cosa. Pero como yo ya conozco a Dios un poquito y lo poquito que logro conocer de Dios es que es absolutamente bueno y que me ama. Entonces yo me imagino allá Dios sobándose el candadito, la barbita, diciendo, le va a doler un poquito, esa Consuelo lo va a tallar 4 años, pero le va a servir tanto. Usted no se imagina ese muchacho cómo se va a enderezar a través de Consuelo. Y entonces yo descanso en la soberanía de que Dios movió sus hilos para que Consuelo me ejercitara en la humildad. Entonces miren, si ven, cuando ya uno empieza a vivir desde la soberanía de Dios, la vida se le hace más fácil porque miren, solo con ese razonamiento que hice yo, que Consuelo fue un instrumento de Dios para que yo fuera un mejor hombre, automáticamente mi corazón se sanó un poco con ella y dejé de soñar con ella. O sea que hubo un perdón más real. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa soberanía de Dios en nuestra vida, surge la esperanza.
Miren, cosas tan dolorosas. Mi papá murió de un cáncer y fueron 14 meses horribles. Pero en esos 14 meses, en este momento, reconozco la soberanía de Dios y digo, el cáncer es horrible y es lo peor, pero también es un instrumento que aflora lo mejor de todas las familias, porque cuando hay un enfermo, se reconcilian, porque yo tuve 14 meses para darle a mi papá lo mejor de mí, para bañarlo, para llevarlo al médico, para acompañarlo en todo, para escribirle cartas diciéndole que lo amaba, que lo perdonaba, para absolutamente todo. En cambio, cuando uno pierde un familiar de un día para otro, ¡pah!, se quedaron una cantidad de cosas por decir. Entonces miren que esa es la esperanza. Esa es la esperanza y eso es lo lindo de tener la certeza de que Dios nos ama. Y que no importa lo peor que estemos viviendo, tiene un propósito para nuestras vidas. Y entonces cuando yo soy consciente de que todo esto que estoy viviendo tan doloroso va a dar un propósito en mi vida, ¿sabe qué surge? La sonrisa. ¿Y la sonrisa qué es? La esperanza. Entonces esos son los pasos para construir la esperanza. Ahora viene algo. La confianza se pierde cuando alguien nos falla. ¿Sí o no? Entonces, para que haya esperanza también tiene que haber confianza. Pero nos fallan las personas. Todas las personas fallan en algún momento de la vida. Por eso es mejor confiar en Dios. Eso es lo mejor. Pero ¿saben qué es lo más duro de todo? Que a pesar de todo, yo te pregunto en este momento, ¿sientes que Dios te ha fallado? ¿Cuándo perdiste la esperanza en Dios? Miren, uno de primerazo dice que no, pero yo quiero que en este momento el Espíritu Santo nos toque y nos lleve a reconocer la verdad. Uno de primerazo dice, ay no, Dios no me ha fallado. Pero les digo que yo lo viví. Estábamos en la Eucaristía el domingo y el Padre Juan Jaime nos dijo, la esperanza, ¿sientes que Dios, que Dios te falló? Recuerda en qué momento de tu vida Dios te falló. Y yo decía, no, ¿cómo se le ocurre? Pero luego él dijo, no, hagan el ejercicio de recordar, y dio como un tiempito. Y yo me puse a recordar, y me acordé que cuando mi mamá murió de 47 años muy jóvenes, yo cumplí 14 años y al día siguiente murió mi mamá. Y esa noche de mi cumpleaños, yo sabía que mi mamá se iba a morir. Era algo raro, era una angustia. Y yo me acuerdo que me arrodillé en mi cama y le clamé y le supliqué a Dios y le decía, Dios, por favor, dale 5 años. Regálame a mi mamá 5 años, tan solo te pido 5 años. Porque yo quería que ella conociera a mis hijos. Ese era, en el fondo era eso. Yo no sé por qué yo quería, y todo reproductor. Quería que me conociera las pintas. Y yo decía, Señor, yo te juro que en cuestión de, 2 añitos, que ya esté preñadorcito, tengo un hijo para que ella lo conozca. Y yo le clamaba y le clamaba. Y resulta que al día siguiente, a las 7 de la noche, murió. ¿Saben qué? Ese día perdí yo la esperanza en Dios. Tenía 14 años. Y perdí la esperanza en Dios porque yo tenía una relación con Dios muy linda, porque mi mamá era una mujer de mucha oración. Y mi mamá era una mujer que iba a la misa todos los días y rezaba el rosario, y aparte de eso daba testimonio. Y era una mujer muy linda y muy especial. Y yo no comprendía por qué se había muerto. Y yo veía cómo Dios le respondía de manera sobrenatural a mi mamá, porque mi mamá oraba y hacía cosas especiales y uno veía los milagros y era súper lindo. Entonces yo sabía que había un Dios bueno que contestaba. Y yo acudí esa noche
a ese Dios que hacía milagros y que daba oportunidades, y sencillamente ese Dios se la llevó al otro día. Y ese día perdí la esperanza. Y pasaron los años y ya luego llegué acá a la comunidad y volví a conocer a Dios. Y entonces empecé a leer la Biblia y a través de las escrituras cambió mi imagen de Dios. Y entonces le empecé a pedir ciertas cositas y Él me las fue dando y entonces se fue reconstruyendo nuestra relación. Pero ese día perdí la esperanza en Dios. Entonces yo quedé muy inquieto y al otro día o a los 2 días en mi oración de la mañana hice un ejercicio donde perdonaba a Dios. Y le dije, ¿sabes qué, Dios? A lo bien que te perdono porque la embarraste llevándote a mi mamá, pero ahorita después de 22 años que murió mi mamá, sé que fue parte de un plan. Tal vez si mi mamá no hubiera muerto, yo no estaría aquí predicando. Porque fue ese vacío de mi mamá que me llevó de buscar nuevamente de Dios y llegué acá. Entonces todo tiene un propósito y en medio de su soberanía, Él decidió llevarse a mi mamá. Entonces le dije al Señor, Señor, hoy quiero perdonarte y te voy a perdonar por no haberme contestado esa oración. Y ahora que tengo mis hijos y que soy consciente que en tus planes no estaba que yo tuviera hijos antes de casarme, ni a los 16 o 17 años, sino ahora cuando tengo un hogar constituido, entiendo que lo mejor era que te la hubieras llevado. Pero quiero decirte que ese día perdí la esperanza en ti. Y quiero volver a construir esa esperanza porque esa relación de alguna manera se dañó ese día. Y ese día yo dejé de creer en Dios a mis 14 años y eso se dañó. Y ahorita he hecho y he hablado muchas cosas de Dios, pero eso había que sanarlo y lo sané hace como 15 días en esa oración. Entonces, lo que yo quiero es ahorita ya que hagamos en medio de la oración, hagamos este ejercicio. Y es una tarea. Si lo quieren, lo podemos hacer ahora mismo y si de pronto no sienten que es el lugar apropiado, los invito a que lo hagan en la casa. La tarea es, pídele al Espíritu Santo que te muestre cuál fue el primer momento de tu vida donde perdiste la esperanza en Dios. Y miren, lo digo por mi experiencia. Yo estoy casi seguro que todos en algún momento perdimos la esperanza en Dios. No nos echemos cuentos diciendo que no. No sé cuándo fue, si fue cuando perdiste a tu mamá, a tu papá, o tal vez cuando te violaron, o tal vez cuando te humillaron, o te quedaste sin trabajo, o perdiste algo, no sé cuándo. Pero yo sé que hubo un momento en tu vida donde perdiste la esperanza. Y ese día en que perdiste la esperanza y la confianza en Dios, algo pasó en ti. Algo pasó en tu corazón que decidió apartarse de Dios. Y en ese momento, tal vez empezaste a salirte del plan que Dios tenía para tu vida. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, recordar ese momento. Segundo, recrear ese momento. Miren, eso es duro, pero es lo más efectivo. Yo hice el ejercicio, me acuerdo que estaba en mi cama, con una pijama, acostado, y fue tanta mi angustia que me paré y me arrodillé al lado de mi cama. Y como esa foto de los niños que oran, era un niño de 14 años recién cumplidos, con su pijamita, arrodillado, clamando y suplicándole a ese Dios que le dejara a su madre 5 años. No le estaba clamando ni por venganza, no le estaba clamando ni por ambición, tan solo lo que quería era compartir con su mamá 5 años más, hasta sus 19. Acuérdense de ese momento, del lugar donde estaban,
de la música que escuchaban, de los olores que percibían, de todo. Pídanle al Espíritu Santo que los lleve a recrear ese momento. Y por último, pídele que te sane y que restaure tu relación con Él. Pues quieres tener de nuevo la esperanza de que Él es tu Padre y que te ama. Y en medio de su soberanía solo permitió que pasara eso, tal vez doloroso, porque venía una bendición que tal vez no comprendías, pero pasados unos años la vas a comprender, vas a comprender, vas a comprender, vas a comprender.